Existe un vacío en la historia más contada del mundo, un silencio que abarca casi 3 décadas. Los evangelios canónicos nos muestran a un niño recién nacido en Belén, luego un adolescente de 12 años discutiendo con los doctores de la ley en el templo de Jerusalén y después nada, absolutamente nada, hasta que Jesús emerge a los 30 años para iniciar su ministerio público. 30 años de vida humana reducidos a apenas unas líneas. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió durante esos años perdidos? ¿Qué hizo? ¿Qué aprendió? ¿A dónde fue? La respuesta no está en los textos que conoces, está en los manuscritos que fueron ocultados, suprimidos, apartados deliberadamente del canon oficial, textos que la Iglesia primitiva consideró demasiado controversiales, demasiado humanos, demasiado reveladores, documentos conocidos como los Evangelios apócrifos de la infancia. Y aquí está el primer detalle que cambia todo. Estos textos no fueron escritos por enemigos del cristianismo, fueron redactados por comunidades cristianas primitivas que veneraban a Jesús tanto como cualquier otro creyente. Entonces, ¿por qué sus testimonios fueron excluidos? ¿Qué mostraban que resultaba tan incómodo para la estructura eclesiástica en formación? Lo que vas a descubrir no es ficción. Son relatos preservados durante siglos en monasterios coptos, siríacos, armenios y etíopes. Tradiciones orales que se convirtieron en manuscritos. Historias que pintan a un Jesús, niño profundamente humano, desconcertantemente poderoso y sorprendentemente complejo. Un niño que jugaba con barro y creaba gorriones vivos. Un niño que pronunciaba palabras y las personas caían muertas. Un niño que resucitaba a sus compañeros de juego. Un niño que confundía a maestros, aterrorizaba a vecinos y maravillaba a sabios. La investigación de J. J. Benítez sobre estos textos no pretende destruir la fe, pretende iluminar lo que fue deliberadamente oscurecido, porque la verdad completa sobre Jesús no disminuye su divinidad, la hace más fascinante, más misteriosa, más incomprensible. Prepárate para entrar en un territorio donde la historia oficial calla, donde los fragmentos recuperados hablan, y donde cada línea redescubierta nos acerca a una pregunta esencial: ¿quién fue realmente ese niño que caminó por Nazaret hace 2000 años? Durante siglos, la cristiandad aceptó un relato fragmentado sin cuestionarlo: nacimiento milagroso, huida a Egipto, regreso a Nazaret, una breve aparición en el templo y luego el gran vacío. Como si los años formativos de la figura más influyente de la historia humana carecieran de importancia, como si Dios mismo hubiera decidido que esos años no merecían ser registrados. Pero en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman buscaba fertilizante natural cerca de un acantilado. Su azada golpeó algo sólido. Era una jarra de cerámica sellada. Dentro, envueltos en cuero, había 13 códices completos, 50 y 2 textos cristianos primitivos que habían sido enterrados intencionalmente en el siglo IV. Entre ellos, fragmentos de evangelios que narraban la infancia de Jesús con detalles perturbadores, íntimos, inexplicables. No fue el único hallazgo. Años antes, en 1886, en Acmim, Egipto, se había descubierto el Evangelio de Pedro junto con fragmentos del Evangelio de la infancia según Tomás. En monasterios de Etiopía se conservaban versiones del Evangelio árabe de la infancia. En Siria, el Evangelio del Pseudo-Mateo circulaba en comunidades cristianas orientales desde el siglo VI. Aquí está la primera revelación. Estos textos no son invenciones medievales. Sus raíces se hunden en los siglos II y III, apenas 100 años después de los evangelios canónicos. Fueron leídos, venerados y transmitidos por cristianos devotos durante generaciones antes de ser oficialmente rechazados. ¿Qué contenían que resultaba tan problemático? La respuesta está en una sola escena del Evangelio de Tomás griego, capítulo 2. Jesús,
con 5 años, juega junto a un arroyo, moldea 12 gorriones de barro. Es sábado, día sagrado, en el que ningún trabajo está permitido. Un fariseo lo ve y corre a acusar al niño ante José. Cuando José llega y lo reprende, Jesús simplemente aplaude y grita: «Volad». Los 12 gorriones cobran vida, levantan el vuelo y desaparecen en el cielo. Este no es el Jesús manso y obediente de las estampitas religiosas. Este es un niño consciente de su poder, capaz de manipular la materia con su palabra, indiferente a las normas religiosas humanas. Un niño que entiende que su autoridad está por encima de la ley mosaica, y eso es solo el comienzo, porque lo que estos evangelios revelan no es únicamente poder milagroso, revelan algo mucho más profundo, un proceso, una infancia en la que el poder divino tuvo que aprender a convivir con la naturaleza humana, un niño que cometió errores, que fue malinterpretado, que asustó, que tuvo que crecer, no solo físicamente, sino espiritualmente. Pero aquí viene el detalle que casi nadie nota. Si estos relatos son ciertos, entonces Jesús no llegó al mundo con plena conciencia de su misión. Tuvo que descubrirla, tuvo que integrarla, tuvo que aprender a ser el Cristo, y eso cambia radicalmente nuestra comprensión de la encarnación. ¿Estamos listos para aceptar un Jesús así de humano? ¿O preferimos la versión editada, segura, controlada? Para comprender por qué estos textos fueron suprimidos, debemos retroceder al siglo IV. En el año 325 d.C., el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Su objetivo oficial: unificar la doctrina cristiana frente a las herejías. Su objetivo político: consolidar el cristianismo como religión de Estado para estabilizar el imperio. Fue en este contexto donde comenzó la gran purga literaria. Los obispos reunidos debían decidir qué textos serían considerados inspirados por Dios y cuáles serían descartados como falsos, peligrosos o heréticos. No fue un proceso divino, fue un proceso humano, político, lleno de debates acalorados, intereses territoriales y luchas de poder. Los criterios para la inclusión en el canon oficial fueron claros: apostolicidad, escrito por un apóstol o su círculo inmediato; ortodoxia, coherente con la doctrina emergente; antigüedad y uso litúrgico generalizado. Pero había un criterio oculto, jamás declarado oficialmente: utilidad para la construcción de autoridad eclesiástica. Los evangelios de la infancia fallaron en varios de estos puntos. No podían atribuirse directamente a los apóstoles. Algunos contenían elementos doctrinales que resultaban incómodos para la teología que se estaba consolidando. Pero sobre todo, presentaban un Jesús demasiado impredecible, demasiado humano en su desarrollo, demasiado difícil de controlar narrativamente. Imagina el problema pastoral. ¿Cómo explicas a los fieles que Jesús maldijo a un niño que lo empujó accidentalmente y ese niño cayó muerto? ¿Cómo justificas que Jesús, a los 6 años, cegó con su palabra a quienes lo acusaban? ¿Cómo predicas sobre el amor incondicional de Cristo cuando los textos muestran a un niño divino aprendiendo, a través del error y la corrección de María y José, a usar su poder con misericordia? La respuesta fue simple: silenciar esos textos, declararlos apócrifos, apartarlos de la lectura pública y, con el tiempo, permitir que cayeran en el olvido. Pero aquí está lo fascinante: no desaparecieron. Las comunidades cristianas orientales, especialmente en Egipto, Siria, Etiopía y Armenia, continuaron copiando, leyendo y transmitiendo estos evangelios. Para ellos, estos relatos no contradecían la fe, la enriquecían, mostraban la verdadera magnitud del misterio de la encarnación, que Dios se hizo tan humano que incluso tuvo que aprender a ser Dios entre los hombres. En el Evangelio árabe de la infancia, capítulo 36, se relata cómo Jesús, aún niño, estudiaba las letras hebreas con un maestro llamado Zaqueo. Cuando el maestro intentaba enseñarle la letra Alef, Jesús le preguntaba:
¿Sabes tú qué es la Aleph? Y cuando el maestro admitía su ignorancia, Jesús le explicaba los misterios cósmicos contenidos en cada letra del alfabeto sagrado. Este episodio no era una humillación gratuita, era una ilustración del principio joánico. En el principio era el Verbo, Jesús niño ya era el Logos encarnado, la palabra que contiene toda la creación, pero estaba aprendiendo a expresarla en lenguaje humano, en contexto humano, dentro de las limitaciones de un cuerpo que crecía, una mente que maduraba, una personalidad que se formaba, y es precisamente esa tensión entre lo divino eterno y lo humano temporal lo que estos evangelios capturan con una honestidad brutal, una honestidad que la Iglesia institucional encontró demasiado arriesgada para el consumo masivo, pero la verdad no puede ser enterrada para siempre, solo puede ser pospuesta. Y ahora, después de 17 siglos, estos textos están regresando, no para destruir la fe, sino para completar la imagen que nos fue entregada fragmentada. Hay una razón teológica profunda por la cual estos evangelios resultan tan perturbadores para ciertas corrientes doctrinales, desafían la noción de que Jesús nació con plena conciencia divina y control absoluto desde el primer instante de su existencia. Los textos apócrifos de la infancia presentan un proceso, un desarrollo, un aprendizaje. En el Evangelio de Tomás Griego, capítulo 3, se narra un episodio escalofriante. Jesús camina por la aldea y un niño corre y lo golpea en el hombro. Jesús, enfadado, le dice: «No seguirás tu camino», y el niño cae muerto inmediatamente. Los padres del niño, horrorizados, van a quejarse ante José. «No puedes vivir con nosotros en la aldea, o enséñale a bendecir y no a maldecir, porque está matando a nuestros hijos». Este pasaje ha sido utilizado durante siglos para desacreditar el Evangelio completo. Un texto que muestra a Jesús matando niños no puede ser inspirado por Dios, argumentan los críticos. Pero esa lectura superficial ignora el mensaje teológico más profundo que el texto está comunicando. El autor no está celebrando la muerte del niño, está documentando la realidad terrible de lo que significa que el poder divino habite en un ser humano en desarrollo. Un niño de 5 o 6 años no tiene todavía desarrollada completamente la corteza prefrontal, la región cerebral responsable del autocontrol, la empatía madura y el juicio moral complejo. Si ese niño posee poder ilimitado sobre la vida y la muerte, el resultado es exactamente lo que el texto describe: actos impulsivos con consecuencias devastadoras. Y aquí está la clave: el Evangelio no termina ahí. Capítulos más adelante, en el relato del niño Zenón, que cae desde una terraza y muere, Jesús, ahora con más edad, reacciona diferente. En lugar de vengarse de quienes lo acusan del accidente, resucita al niño para que testifique su inocencia. Ya no mata, resucita, ya no maldice, restaura. El arco narrativo de estos evangelios muestra maduración, crecimiento espiritual, aprendizaje del uso correcto del poder, y eso es profundamente coherente con lo que Lucas 2:52 afirma en el canon oficial. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Crecer en sabiduría implica no tenerla completa desde el principio. Implica proceso, implica aprendizaje, implica incluso error y corrección. Esta verdad fue suprimida porque desafiaba la cristología que la Iglesia institucional estaba construyendo. Se necesitaba un Cristo perfecto desde el primer momento, impecable, impasible, inmutable, un Cristo que sirviera como fundamento para estructuras de autoridad infalibles. Pero los evangelios apócrifos ofrecían algo más desafiante: un Cristo que compartió completamente nuestra experiencia humana, incluyendo el proceso de aprender quién era y cómo debía actuar. Otro texto revelador es el Evangelio armenio de la infancia, que narra cómo María, después de varios incidentes en Nazaret, llevaba a Jesús de la mano constantemente
para evitar que jugara con otros niños. La imagen es conmovedora, una madre humana intentando proteger a su comunidad de un hijo que aún no comprende del todo la magnitud de sus propias palabras. José también aparece en estos relatos como figura clave, no como el anciano pasivo de la iconografía posterior, sino como un padre genuino, aterrorizado a veces, perplejo siempre, intentando educar a un niño que simultáneamente es su hijo y su Dios. En un pasaje del Pseudo Mateo, José le dice a María: no lo dejemos salir de casa, porque todo el que lo contraría muere. Estas no son invenciones caprichosas, son intentos de comunidades cristianas primitivas por responder preguntas legítimas. ¿Cómo fue realmente la infancia de Jesús? ¿Cómo experimentó su propio poder? ¿Cómo aprendió a ser misericordioso? ¿Cómo integró su naturaleza divina con su desarrollo humano? Las respuestas que ofrecen estos textos no son cómodas, no son seguras, no se prestan para catecismos infantiles simplificados, pero son profundamente humanas, y en su humanidad radical, paradójicamente, revelan la magnitud aún mayor del misterio divino que habitó entre nosotros. Porque si Dios estuvo dispuesto a someterse incluso al proceso de aprendizaje moral humano, entonces su encarnación fue aún más completa, más vulnerable, más real de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. J. Benítez, el controvertido investigador español conocido por su serie Caballo de Troya, dedicó años a estudiar los evangelios apócrifos de la infancia. Su enfoque no fue el de un teólogo tradicional, sino el de un periodista de investigación que busca reconstruir con la mayor precisión posible lo que realmente pudo haber ocurrido en esos años silenciados. Benítez identificó un problema metodológico fundamental. Los biblistas académicos a menudo descartaban los apócrifos por criterios doctrinales, no por criterios históricos, es decir, rechazaban estos textos no porque fueran históricamente inverosímiles, sino porque contradecían la imagen teológica ya establecida de Jesús. Pero cuando aplicamos criterios de investigación histórica rigurosa, descubrimos datos fascinantes. Por ejemplo, los evangelios apócrifos contienen detalles geográficos, culturales y lingüísticos de la Palestina del siglo I que no podrían haber sido inventados siglos después por escribas alejados de ese contexto. El Evangelio árabe de la infancia describe con precisión las rutas comerciales entre Egipto y Palestina. Menciona aldeas específicas, costumbres locales, métodos educativos judíos del período del Segundo Templo. El Evangelio de Tomás griego menciona oficios, juegos infantiles, estructura social de aldeas galileas, todo coherente con lo que la arqueología ha confirmado sobre la vida en Nazaret durante el siglo I. Más revelador aún, estos evangelios contienen aramaísmos, giros lingüísticos que solo tienen sentido si el relato original fue transmitido en arameo, el idioma que Jesús hablaba antes de ser traducido al griego o al copto. Esto sugiere tradición oral antigua, no fabricación literaria tardía. Benítez plantea una hipótesis provocadora. Estos evangelios preservan memoria histórica real transmitida por la familia de Jesús, especialmente María, a la comunidad cristiana primitiva. Relatos que se contaban en privado, dentro del círculo íntimo, pero que resultaban demasiado complejos, demasiado humanos para el consumo público en una iglesia que rápidamente se estaba institucionalizando. El protoevangelio de Santiago, uno de los más antiguos apócrifos, narra la infancia de María misma. Describe cómo fue consagrada al templo desde niña, cómo fue educada por sacerdotes, cómo fue elegida para tejer el velo del templo. Estos detalles no aparecen en los evangelios canónicos, pero son históricamente plausibles. La práctica de consagrar niñas al servicio del templo está documentada en la literatura judía del período, y aquí viene algo que los críticos ignoran deliberadamente. Si estos evangelios fueran pura ficción diseñada para glorificar a Jesús, ¿por qué incluirían episodios problemáticos? ¿Por qué mostrar a Jesús, niño matando a otro niño?
¿Por qué mostrar a María y José asustados de su propio hijo? ¿Por qué incluir detalles que requieren explicación teológica compleja en lugar de simplemente fabricar historias edificantes? La respuesta más lógica es que estos episodios problemáticos formaban parte de la tradición recibida. Eran relatos que la familia y los primeros seguidores conocían, y cuando los redactores de estos evangelios los pusieron por escrito, no pudieron simplemente omitirlos porque eran demasiado conocidos dentro de las comunidades. Benítez también señala paralelos interesantes con textos rabínicos. El Talmud contiene referencias hostiles a Jesús, aunque escritas siglos después, que lo acusan de haber practicado magia en Egipto durante su juventud. Aunque estas son claramente polémicas anticristianas, preservan un eco de una tradición alternativa, que Jesús estuvo en Egipto más tiempo del que los evangelios canónicos indican y que allí tuvo contacto con conocimientos y prácticas que sus contemporáneos judíos consideraban heterodoxos. Los evangelios apócrifos de la infancia, especialmente el evangelio árabe, narran extensamente la estancia en Egipto. Describen cómo la Sagrada Familia visitó templos, cómo los ídolos caían cuando Jesús entraba, cómo Jesús sanaba enfermos y expulsaba demonios incluso siendo un niño pequeño. Si hay un núcleo histórico en estas narraciones y la mención talmúdica sugiere que podría haberlo, entonces tenemos un período formativo de Jesús completamente ausente del canon oficial. Pero la investigación va más allá. Benítez exploró otra posibilidad fascinante, que Jesús, durante los años no documentados entre los 12 y los 30, viajó. Las leyendas de la India hablan de un maestro sabio llamado Isa, que llegó desde Occidente, estudió textos védicos y budistas, debatió con brahmanes y luego regresó a su tierra. Leyendas tibetanas mencionan manuscritos que supuestamente documentan la estancia de Sanisa en monasterios del Himalaya. ¿Es esto verificable? No con certeza absoluta, pero lo que sí es verificable es que el judaísmo del siglo I tenía comunidades extensas en el Imperio Persa, en la India, en Etiopía. Las rutas comerciales estaban abiertas, los viajes largos eran difíciles pero posibles, y sorprendentemente, algunas enseñanzas de Jesús tienen paralelos llamativos con textos budistas hindúes que no pueden explicarse únicamente por coincidencia filosófica. El punto no es afirmar con certeza que Jesús viajó a la India. El punto es reconocer que los evangelios canónicos nos entregan un relato con lagunas enormes, y cuando buscamos llenar esas lagunas, los evangelios apócrifos junto con tradiciones orales de diversas culturas ofrecen pistas que merecen investigación seria, no descarte prejuicioso, porque la verdad va aún más lejos de lo que cualquier institución ha estado dispuesta a admitir, y cada fragmento recuperado, cada manuscrito redescubierto, cada tradición preservada en comunidades cristianas marginales nos acerca un paso más a la figura histórica real de Jesús de Nazaret, un Jesús que fue infinitamente más complejo, más misterioso, más fascinante que la versión editada que nos han presentado durante siglos. Ahora entramos en territorio que sacude los cimientos de la cristología tradicional. Lo que los evangelios apócrifos revelan no es simplemente información adicional sobre la infancia de Jesús, es una comprensión radicalmente diferente de lo que significa la encarnación. En el Evangelio de Tomás Griego, capítulo 13, hay un episodio que raramente se analiza en profundidad. Jesús tiene aproximadamente 8 años. José es carpintero y recibe el encargo de fabricar una cama para un hombre rico. Corta las vigas, pero descubre que una es más corta que la otra. Está angustiado porque perderá el encargo y el dinero que su familia necesita. Jesús ve la angustia de su padre, toma ambas vigas por un extremo y las estira. Milagrosamente, ambas quedan del mismo tamaño. Este relato ha sido interpretado durante siglos como una simple demostración de poder divino. Pero observa más atentamente. Jesús no actúa impulsivamente aquí, no está enfadado, no está demostrando nada a nadie. Actúa por compasión hacia su Padre.
ve necesidad real y responde con poder, pero con un poder ahora dirigido por amor, por empatía, por el deseo de aliviar el sufrimiento de alguien más. Este es el mismo Jesús que capítulos antes mataba niños con su palabra. ¿Qué cambió? La respuesta es evidente. Maduró, aprendió, integró su poder con sabiduría y misericordia. El Evangelio del pseudo Mateo narra otro episodio revelador. Jesús tiene 7 años y está en la escuela. El maestro, tratando de enseñarle a leer, le dice: «Di Aleph». Jesús responde: «Dime tú primero qué es Beth, y yo te diré qué es Aleph». El maestro, irritado, levanta la vara para golpearlo. En ese instante, la mano del maestro se paraliza. El maestro grita y cae al suelo. José llega corriendo y le suplica a María: «De ahora en adelante no lo dejes salir de casa, porque todo el que lo contraría muere o queda inválido». Pero entonces ocurre algo extraordinario. Jesús toca al maestro y éste sana completamente. Y el Evangelio añade: «Y desde entonces Jesús fue más cauteloso en sus obras para que ninguno pereciera». Ahí está: aprendizaje, autocontrol, maduración moral, no porque antes fuera malvado, sino porque estaba aprendiendo las consecuencias de su poder en el mundo humano. Estaba descubriendo que las palabras tienen peso cuando vienen de él, que su ira, incluso justa desde su perspectiva de niño, podía destruir vidas, y que eso no era lo que su poder estaba destinado a hacer. Esta es la revelación central que estos evangelios ofrecen. Jesús no llegó al mundo como un programa ya ejecutándose perfectamente. Llegó como una semilla que debía crecer, como el verbo que debía aprender lenguaje humano, como el poder creador que debía aprender misericordia en contexto de limitación. Y aquí está lo profundo. Esto no disminuye su divinidad, la magnifica, porque significa que Dios estuvo dispuesto a experimentar no solo la muerte humana, sino también la infancia humana, el desarrollo humano, el aprendizaje humano, la vulnerabilidad de no saber todavía quién eres del todo. El Evangelio árabe de la infancia contiene una escena que raramente se menciona. Jesús, con aproximadamente 9 años, está jugando con otros niños en una terraza. Uno de los niños empuja accidentalmente a otro, que cae y muere. Los padres del niño muerto acusan a Jesús. Jesús tranquilamente baja, toca al niño muerto y le dice: «Levántate y dime, ¿fui yo quien te empujó?». El niño resucita y dice: «No, Señor, tú no me empujaste», y vuelve a morir pacíficamente. Este episodio es perturbador por una razón diferente. Jesús resucita al niño solo para que testifique su inocencia, y luego permite que vuelva a morir. No es una resurrección permanente como la de Lázaro, es una resurrección temporal, funcional, para un propósito específico. ¿Qué nos dice esto? Que incluso en su infancia Jesús entendía que la muerte no era el enemigo final, que la vida física no era el bien supremo, que había algo más importante que simplemente mantener a las personas vivas, la verdad, la justicia, el testimonio correcto. Este es un Jesús que está integrando perspectiva divina con experiencia humana, un Jesús que ve la muerte desde el otro lado, que sabe que el niño no está realmente perdido, sino transitado, y que usa su poder no para manipular la realidad según preferencias humanas, sino según propósitos que trascienden la vida física. Los evangelios apócrifos también revelan la relación profundamente tierna entre Jesús y María. En el Evangelio armenio de la infancia, María le habla a Jesús después de otro incidente problemático: «Hijo mío, ¿por qué haces estas cosas? Estas personas sufren y nos odian y nos persiguen». Y Jesús le responde: «Sé que no son tus palabras, sino suyas las que pronuncias, pero yo debo callar a causa de ti». Aquí está la paradoja hermosa. El Creador del universo, encarnado como niño, obedece a su madre humana, acepta ser corregido, acepta limitarse,
no porque María tenga autoridad divina sobre él, sino porque él eligió someterse completamente a la experiencia humana, incluyendo la relación hijo-madre con todo lo que implica. Este es el Jesús que Pablo describe en Filipenses 2, el que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pero los evangelios apócrifos nos muestran qué significó concretamente ese despojamiento. No fue solo morir en la cruz, fue vivir 30 años de vida humana completa, fue ser bebé indefenso, fue ser niño aprendiendo, fue ser adolescente creciendo, fue experimentar todo el espectro de desarrollo humano, incluyendo el proceso de aprender quién era y cómo debía ejercer su identidad única. Y esa verdad, esa imagen completa de la encarnación, fue deliberadamente fragmentada en los evangelios canónicos, no por maldad, sino por prudencia pastoral mal entendida, porque los líderes eclesiásticos creyeron que los fieles no podrían manejar esa complejidad, que necesitaban un Cristo simple, claro, predecible, pero la verdad nunca es simple. Y el Cristo real es infinitamente más fascinante que cualquier versión simplificada. Vivimos en una era donde millones se alejan de la fe porque el Jesús que les presentaron no resiste el escrutinio intelectual. Un Jesús de estampita, un Jesús de respuestas prefabricadas, un Jesús que parece más producto del marketing religioso que un ser humano real que caminó por Galilea hace 2000 años. Los evangelios apócrifos de la infancia ofrecen algo radicalmente diferente, un Jesús históricamente plausible, un Jesús cuya divinidad no anula su humanidad, sino que la completa de maneras que apenas comenzamos a comprender. Piensa en las implicaciones. Si Jesús realmente pasó por un proceso de maduración espiritual, entonces tú también puedes. Si Jesús tuvo que aprender a controlar poder, entonces tus luchas con el autocontrol no te descalifican. Si Jesús experimentó confusión sobre su identidad y tuvo que crecer hacia su misión, entonces tu búsqueda de propósito es legítima, incluso santa. La versión apócrifa de Jesús no nos da excusas para el pecado, nos da esperanza para la transformación, porque muestra que incluso el Hijo de Dios necesitó tiempo, proceso, experiencia para convertirse en quien estaba destinado a ser. En nuestra cultura contemporánea, donde la perfección instantánea es la norma esperada en las redes sociales, en las carreras profesionales, en la vida espiritual, estos evangelios nos recuerdan que el crecimiento real toma tiempo, que el desarrollo auténtico implica tropiezos, que la madurez espiritual no es un interruptor que se enciende, sino un viaje que se recorre paso a paso. Hay otra implicación profunda. Si la Iglesia primitiva suprimió estos textos por razones institucionales, ¿qué más ha sido suprimido? ¿Qué otras verdades esperan ser redescubiertas? ¿Cuánto de lo que aceptamos como doctrina oficial es realmente revelación divina? ¿Y cuánto es construcción humana diseñada para mantener estructuras de poder? Estas preguntas no son heréticas, son necesarias, porque la fe madura no teme la verdad. La fe madura busca la verdad, sin importar dónde conduzca, y si esa búsqueda nos lleva a reexaminar doctrinas heredadas, a cuestionar narrativas oficiales, a explorar textos marginados, entonces que así sea. Los evangelios apócrifos también nos confrontan con nuestra propia comodidad religiosa. Es más fácil adorar a un Cristo distante, perfecto, intocable. Es más cómodo seguir un manual de instrucciones claras que navegar la ambigüedad de un Dios que se hizo tan humano que tuvo que aprender a caminar, a hablar, a controlar su temperamento, a entender su misión. Pero el Cristo de los apócrifos nos llama a algo más profundo que comodidad. Nos llama a participar en el mismo proceso que Él vivió. Integración. Integrar nuestro espíritu con nuestro cuerpo, nuestro ideal con nuestra realidad, nuestro poder con nuestra responsabilidad, nuestro conocimiento con nuestra compasión. Y aquí está la pregunta central
que estos evangelios nos obligan a enfrentar. ¿Queremos verdad o queremos seguridad? Porque no siempre podemos tener ambas. La verdad desestabiliza, la verdad cuestiona, la verdad nos saca de zonas conocidas y nos lanza hacia misterios que no podemos controlar completamente. ¿Estás dispuesto a soltar la imagen segura de Jesús que te dieron de niño para abrazar una imagen más compleja, más humana, más desafiante? ¿Estás dispuesto a aceptar que tu comprensión de Cristo es incompleta, que fue editada, que hay capítulos faltantes que cambian el significado de la historia completa? Porque si la respuesta es sí, entonces los evangelios apócrifos te esperan, no como textos que destruyen la fe, sino como textos que la profundizan, que la complican, que la hacen más real. Y en un mundo saturado de superficialidad, de respuestas rápidas, de certezas frágiles, quizá lo que más necesitamos es precisamente eso, un Cristo más real, más complejo, más humano, más misterioso, un Cristo que no solo murió por nosotros, sino que también creció por nosotros, que experimentó el proceso completo de ser humano para que nosotros pudiéramos experimentar el proceso completo de ser divinos. Hay un momento en el Evangelio de Tomás Griego que resume toda la teología de estos textos en una sola escena. Después de varios incidentes en Nazaret, José está desesperado. Le dice a María: ¿qué vamos a hacer con este niño? Nos van a expulsar de la ciudad, todos nos odian. Y María, con los ojos llenos de lágrimas, se acerca a Jesús y le dice: Hijo, ¿por qué nos haces esto? Estas personas sufren y nos odian. Y Jesús responde: las palabras que dices no son tuyas, pero yo guardaré silencio por ti. Sin embargo, ellos sufrirán su castigo. Es una respuesta perturbadora, suena casi arrogante, pero si la lees más profundamente, descubres otra cosa: un niño atrapado entre dos naturalezas. Consciente de que tiene razón desde la perspectiva divina, él no actúa caprichosamente, actúa según verdad y justicia, pero también consciente de que esa perspectiva está causando dolor a quienes ama. Este conflicto interno es el mismo que tú experimentas, la tensión entre quién eres realmente y quién el mundo espera que seas, la lucha entre tu verdad interior y las demandas externas, la fricción entre tu llamado divino y las limitaciones humanas que te rodean. Los evangelios apócrifos nos invitan a reconocer esa tensión como sagrada, no como algo que resolver rápidamente o suprimir, sino como el espacio mismo donde ocurre la transformación espiritual. Jesús no nació transformado, fue transformándose, y ese proceso no fue abstracto, fue doloroso, fue confuso, fue solitario. Imagina ser un niño con poder para cambiar la realidad con tu palabra, pero sin todavía la sabiduría plena para saber cuándo usar ese poder. Imagina ver injusticias que podrías corregir instantáneamente, pero intuir vagamente que no debes hacerlo. Imagina sentir dentro de ti una grandeza que no puedes todavía expresar adecuadamente. Eso no es solo la historia de Jesús, es tu historia. Es la historia de todo ser humano consciente de que hay algo más dentro de sí, algo poderoso, algo divino, pero que aún no sabe cómo manifestarlo sin causar daño, sin crear caos, sin alienar a quienes ama. El camino de Jesús, desde la infancia impetuosa hasta el ministerio compasivo, es el mismo camino que cada buscador espiritual debe recorrer. Es el camino de integración, de aprender que el poder sin amor es destructivo, que la verdad sin compasión es crueldad, que la justicia sin misericordia es tiranía. Y aquí está la lección más profunda que estos evangelios ofrecen. La transformación no ocurre a través de la supresión. No te conviertes en quien debes ser aplastando partes de ti mismo. Te conviertes en quien debes ser integrando todas las partes, incluso las oscuras, incluso las poderosas, incluso las aterradoras. Jesús no dejó de ser poderoso cuando maduró. Aprendió a dirigir ese poder hacia propósitos de vida, no de muerte, hacia restauración, no destrucción, hacia liberación, no control.
Eso es exactamente lo que tu alma necesita hacer con tus propios dones, tu propia fuerza, tu propia verdad. No suprimirlos por miedo a lo que otros pensarán, no esconderlos porque resultan incómodos para las estructuras religiosas establecidas, sino aprender a canalizarlos con sabiduría, con amor, con propósito que trasciende el ego. Los padres de la Iglesia que suprimieron estos evangelios creían que estaban protegiendo la fe, pero en realidad estaban privando a generaciones de creyentes de la imagen más poderosa para la transformación personal, un Dios que no solo redime desde la perfección, sino que acompaña desde el proceso, porque cuando tu vida espiritual se vuelve difícil, cuando sientes que has fallado, cuando tus propios poderes internos te asustan, cuando tu propia intensidad te aísla, necesitas saber que Dios no solo entiende eso teóricamente, lo experimentó como niño, como adolescente, como ser humano creciendo hacia la plenitud de su identidad. El Jesús de los evangelios apócrifos no es un modelo inalcanzable de perfección instantánea, es un compañero en el viaje, uno que fue primero por el camino que ahora te pide recorrer, uno que cometió errores de niño para que tú supieras que tus errores no te descalifican, uno que tuvo que aprender autocontrol para que tú supieras que el autocontrol es aprendible, no innato, y eso, esa imagen de un Cristo plenamente humano en su desarrollo, plenamente divino en su esencia, pero integrando ambas realidades a través de un proceso de 3 décadas, eso es lo que puede revolucionar tu vida espiritual. No más culpa paralizante por no ser perfecto ya, no más comparaciones con santos que parecen haber nacido realizados, no más presión imposible de alcanzar estándares que ni siquiera Jesús alcanzó instantáneamente. En lugar de eso, proceso, gracia, crecimiento, paciencia contigo mismo, compasión con tus contradicciones, fe en que quien eres ahora no es quien serás, y confianza en que el mismo poder que transformó al niño impetuoso de Nazaret en el maestro compasivo de Galilea está obrando en ti ahora, en este momento, a través de cada experiencia, cada error, cada lección dolorosa. Esa es la verdadera buena noticia que estos evangelios proclaman. Estamos viviendo un tiempo de revelación, no en el sentido apocalíptico tradicional, sino en el sentido literal. Lo que estaba velado está siendo desvelado. Lo que fue enterrado está resurgiendo. Lo que se silenció está volviendo a hablar. Los evangelios apócrifos de la infancia son sólo una parte de este despertar más amplio. En los últimos 100 años hemos recuperado los manuscritos del Mar Muerto, los textos de Nag Hammadi, evangelios gnósticos, escritos esenios, literatura apocalíptica judía. Cada descubrimiento añade una pieza al rompecabezas. Cada texto recuperado nos acerca más a la verdad completa sobre los orígenes del cristianismo. Y lo que estamos descubriendo no es que el cristianismo oficial sea completamente falso, es que es incompleto, que fue editado, que hubo voces marginadas, perspectivas suprimidas, experiencias no incluidas en la narrativa oficial. Los años perdidos de Jesús ya no necesitan estar perdidos. Tenemos los textos, tenemos las tradiciones, tenemos las pistas. Lo que nos falta no es información, es valor. Valor para mirar, valor para cuestionar, valor para aceptar que la verdad puede ser más extraña, más compleja, más desafiante de lo que nos enseñaron. J. Benítez no es el único investigador que ha seguido este camino. Hay eruditos, arqueólogos, lingüistas, historiadores de todo el mundo que están reconstruyendo la imagen del Jesús histórico con herramientas cada vez más sofisticadas. Y curiosamente, cuanto más aprendemos sobre el hombre real, más misterioso se vuelve, más inexplicable, más fascinante, porque el Jesús que emerge de la investigación honesta no cabe en ninguna caja teológica, no es el Cristo domesticado del catolicismo institucional, no es el Jesús moralista del protestantismo conservador, no es el maestro ilustrado del liberalismo secular, es algo más,
algo que trasciende todas nuestras categorías. Y quizá ese es el punto, quizá la razón por la cual estos evangelios fueron suprimidos no es que fueran falsos, sino que eran demasiado verdaderos, demasiado reales, demasiado resistentes a ser controlados doctrinalmente. Un Jesús que crece, que cambia, que aprende, que comete errores de niño y los rectifica de adulto, es un Jesús que no puede ser congelado en dogmas inmutables. Es un Jesús dinámico, vivo, impredecible. Un Jesús que invita no a la adhesión pasiva, a credos fijos, sino a la participación activa en un proceso continuo de transformación. Ese Jesús es peligroso para las instituciones, pero es liberador para las almas. Y ahora, después de este viaje, a través de textos olvidados, de tradiciones marginadas, de historias que nunca debieron ser silenciadas, te quedas con una decisión. ¿Qué harás con esta información? ¿La descartarás como curiosidad histórica irrelevante? ¿La rechazarás porque contradice lo que te enseñaron? ¿O permitirás que abra en ti preguntas más profundas? Porque ese es el verdadero propósito de estos evangelios, no darte respuestas cerradas, sino abrirte a misterios más grandes, no resolver el enigma de Jesús, sino profundizarlo, no simplificar tu fe, sino complicarla de maneras que la hagan más real, más honesta, más tuya. Los años perdidos de Jesús ya no están perdidos, están esperando ser redescubiertos, están invitando a ser explorados, están llamando a quienes tienen oídos para oír y ojos para ver más allá de las versiones oficiales. Y tal vez, en el proceso de recuperar esos años perdidos de Jesús, recuperarás también los años perdidos de tu propia vida, los fragmentos de tu historia que fueron suprimidos, las partes de ti que fueron declaradas inaceptables, las experiencias que no cabían en la narrativa oficial de quién se supone que debes ser, porque al final la historia de Jesús es tu historia. El proceso que Él vivió es el proceso que tú estás viviendo, el viaje desde la inconsciencia hacia la realización plena de quién realmente eres, y ese viaje no termina, solo se profundiza. Los evangelios apócrifos no cierran el libro, lo abren más ampliamente y te invitan a escribir tu propio capítulo, a vivir tu propia encarnación, a integrar tu propia divinidad con tu humanidad de la misma manera valiente, dolorosa, hermosa, en que Jesús lo hizo hace 2000 años. ¿Estás listo para ese viaje? Porque la verdad más profunda de todos estos textos recuperados es esta: tú también eres un evangelio viviente, tu vida también es escritura sagrada en proceso, tu crecimiento también es revelación, y los años que creías perdidos en tu propia historia son, en realidad, los capítulos más importantes, los que están esperando ser redescubiertos, reinterpretados, integrados en la narrativa completa de quien realmente eres. Jesús no vino a mostrarnos que Él era especial y nosotros ordinarios. Vino a mostrarnos que lo que Él experimentó, la unión de lo divino y lo humano, es el destino de toda la humanidad, que el proceso que Él vivió es el proceso que todos debemos vivir, que su infancia oculta ilumina nuestra propia infancia espiritual. Y cuando finalmente comprendamos eso, cuando dejemos de adorar al Cristo distante y comencemos a encarnar al Cristo interno, entonces los años perdidos ya no estarán perdidos, estarán cumplidos en nosotros. Ahora, ¿qué harás con este conocimiento